Bien, quiero que por favor abramos nuestras Biblias en Lucas, el capítulo 20, estamos ahí. Saludar, ya hay hermanos conectados, ¿quién está? ¿Quién está? Bueno, saludo a Mainos, le dije anoche que íbamos a orar por él, por esa caída que tuvo, ¿cierto? Y por todos los que están ahí, por Karen, por toda su familia, por la Carla que está en Venezuela, ¿cierto? Donde están pasando cosas difíciles también. Así que oramos por todos para que el Señor les bendiga. Los saludamos, todos los que estamos aquí. Y avanzamos entonces en el capítulo 20. Estuvimos estudiando los primeros capítulos donde hay un desafío abierto a la autoridad de Jesús por parte de las autoridades. Jesús está en la última semana. Estos son los últimos 7 días en Jerusalén, porque después va a ser llevado fuera de la ciudad, donde va a ser crucificado en el monte Gólgota, ¿cierto? O lugar llamado La Calavera. Y Jesús en realidad va a cumplir un ajetreo intenso, porque va a ser el momento culmine donde el asedio por parte de todos los grupos que fueron contrarios a él desde que él inició su ministerio, van a lanzar su carga de ataque feroz, porque sabemos que detrás está Satanás, que quiere destruirlo, asesinarlo, y para eso él va a utilizar siempre, bueno, como siempre ha usado, hombres perversos, hombres malos. Lo podemos ver en la historia, en nuestra propia historia como humanidad. Por ejemplo, Atila, el rey de los hunos, fue un sanguinario, un asesino. El emperador asirio fue un hombre sanguinario, y por eso que Dios después, cuando destruyó las 10 tribus, lo cortó, porque sus formas de tortura eran terribles. Los desollaban vivos, ¿cierto? Les cortaban los pulgares, la cabeza. Después a Nabucodonosor, que lo usó también como instrumento para ir contra las naciones, también lo juzgó Dios, porque ellos no tomaron en cuenta algo que es vital y que está contenido en las Escrituras, que es la dignidad del ser humano, porque fuimos creados a imagen y semejanza. No hubo respeto por la vida, y podemos ver tiranos en nuestra historia donde no respetaron el derecho a vivir, ¿cierto? Y asesinaron, torturaron, y lo podemos ver en todo tipo de gobiernos extremos. Y aquí podemos entonces hacer como una síntesis, porque el mínimo común denominador para todos estos grupos es porque está detrás el príncipe de la potestad del aire, que es el príncipe de este siglo, el Dios de este siglo, que gobierna las mentes, los corazones, ¿cierto?, de hombres que se han rendido a él, especialmente en una etapa de nuestra historia contemporánea, donde hombres, ¿cierto?, no tienen temor en manifestar como un testimonio público en la televisión o en revistas populares que ellos han realizado un pacto de sangre con el enemigo de sus almas y de nuestras almas. Así que la historia tiene un perfil, ¿cierto?, que podemos nosotros descubrir por medio de las Escrituras. Es el enemigo que ha estado detrás con la muerte y asesinato de millones de niños, cuando en la antigüedad sacrificaban los niños a Moloch, a Marduk, a Baal, a Astaret, a Asera, y en fin, todo un mundo que ha sido gobernado por el príncipe de la potestad del aire. Y aquí tenemos entonces grupos que están arropados bajo el pretexto religioso. Qué interesante, porque siempre la religión ha sido el peor enemigo del cristianismo. Y nosotros lo podemos ver en el catolicismo romano, que durante el periodo, ¿cierto?, de la Inquisición, el periodo conocido como la Contrarreforma, después que Martín Lutero, ¿cierto?, presentó sus 95 tesis en el castillo de Wittenberg, y lo hizo como una forma de llamar a un debate público y abierto, porque aunque hay una protesta en sus tesis, hay un llamado a la autoridad que gobernaba y controlaba, ¿cierto?, todo el dogma, por decirlo así, religioso,
Entonces podemos ver que finalmente la religión se alzó contra el mundo cristiano, contra el libre pensamiento, contra la libertad de decidir o de leer las escrituras. Entonces podemos ver que la religión es el enemigo más ruin, más vil del cristianismo. Lo ha perseguido, lo ha asesinado, lo ha torturado. Y aquí no podemos nosotros soslayarnos, porque aquí estamos frente a grupos religiosos. Están los escribas, que son los doctores de la ley. Ellos son los que estudian en profundidad las escrituras. En este caso, las escrituras del Antiguo Testamento, porque recuerden que a esta altura Lucas está escribiendo en el año 66, 67, después de Jesús. Por lo tanto, lo que ellos tienen como escritura son la traducción del Antiguo Testamento al griego, conocido como la Septuaginta, ¿cierto? Y ellos la dominan, los escribas. Ellos pueden ir al texto, ¿cierto? Y darle un sentido, porque los judíos tienen como 5 o 6 formas de interpretar las escrituras. Y aquí están los saduceos, que son los que gobiernan en el templo. Qué increíble, porque ellos debieran ser como la luz para el pueblo, para guiarlos en cuanto a todo el proceso de sacrificios, de las ofrendas, de cómo acercarse a Dios, de cómo purificar sus vidas, etcétera. Pero ellos eran ateos, como hoy día en Israel, por ejemplo, más del 60% de los israelitas son ateos. Están perdidamente ateos y son ateos. Y el otro porcentaje está dividido en grupos fanáticos religiosos y en otros liberales y así. Pero entonces podemos ver que no hay nada nuevo bajo el sol. Salomón lo dice, no hay nada nuevo bajo el sol. Lo que fue o lo que es ya fue, y lo que será también es. Así que no hay nada nuevo. ¿Por qué? Porque el centro de todo este proceso es el corazón del hombre, que nunca ha querido cambiar, nunca ha querido ser transformado por Dios. Y aquí estamos, Jesucristo, el Dios encarnado, caminando la última semana, ha sido perseguido, ha sido humillado, ¿cierto? Ha sido denostado por las hordas de otros grupos que lo han seguido a todas partes, y ahora lo tienen aquí en Jerusalén. Ellos pensarán que es cierto, es la fórmula ideal para asesinarlo y destruirlo. Pero sabemos por las Escrituras, por Isaías 53, que Dios lo ofreció desde la eternidad. El Cordero de Dios está ofrecido de la eternidad, pero aquí Jesús, el Dios que se hizo hombre, tiene que padecer en su cuerpo todo, ¿cierto? Lo que nosotros conocemos por las Escrituras, porque Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que va a ir a la cruz para tomar su lugar y mi lugar. Morir es la muerte que nos suplanta, que toma, nos redime, nos compra y nos acerca a Dios cuando creemos en Él. Y aquí entonces vimos que Jesucristo estaba enseñando en el templo. Los sacerdotes, los escribas, los ancianos se acercaron, pero estaban todos omnibulados con la tradición judía. Hoy día podemos encontrar muchos escritos, por ejemplo, el Talmud, que es del siglo II después de Cristo, dice que Jesús es un bastardo, escrito por los judíos, que Jesús es nacido de una relación de un animal con una mujer. Son los propios judíos que escriben eso. Y hay cristianos que alaban el Talmud, pero es una abominación delante de Dios, porque coloca a Jesucristo como el ser más horrible, y cuando es el ser más precioso. En el Antiguo Testamento dice que es como su perfume es como la rosa de Sarón. Es algo precioso, maravilloso. Y aquí están persiguiéndolo. Entonces lo desafían primeramente. ¿Quién te dio autoridad? ¿Por qué haces esto? ¿Y quién te dio autoridad? Y luego Jesús cuenta una parábola, la estuvimos examinando, cuando hace un símil, cuando el Padre envía a sus siervos a Israel para que se arrepientan. Y ellos nunca concebieron el arrepentimiento como algo que iba a estar presente en sus vidas, porque estaban acostumbrados a la religiosidad. Cuando estaban en el desierto, Israel, que fue un largo periodo, ¿cierto? Cuando se establecieron también en Canaán, era una nación que, a pesar de haber visto el maná, la nube
la columna de fuego o las trompetas, el sonido en el monte de Sinaí y las generaciones que vinieron cuando Dios los libraba de las naciones vecinas, ellos nunca iban a rendirse absolutamente a Dios, porque para ellos Él era uno más del grupo de dioses que existía en aquellos lugares. Entonces, el llamado constante con esta parábola, Jesús lo ilustra, envía siervos uno tras otro hasta que decide enviar a su hijo amado, y contemplamos entonces que ellos dicen, este es su hijo, ¿cierto? El heredero, matémonos, ¿cierto? Y ellos convinieron en sacarle fuera de la heredad y matarlo fuera de la viña, y así cumplieron con una promesa, una palabra, una profecía que apuntaba que Jesucristo iba a morir fuera de la ciudad de Jerusalén. Jesús mismo le dijo a ellos que ningún profeta había sido asesinado fuera de Jerusalén. Por lo tanto, Jesús llega a cumplir la voluntad plena del Padre a Jerusalén, sabiendo lo que iba a padecer. De hecho, en reiteradas ocasiones le planteó a sus discípulos esto como una verdad total. Tengo que ir a Jerusalén, donde voy a padecer de los escribas y de los ancianos. Pero sus discípulos no entendían que Jesús tenía que padecer. Porque el salmista, el profeta Isaías decía, ¿cierto?, que iba a sufrir como un cordero que era llevado al degolladero. Y aquí encontramos entonces a Jesús en el versículo 16, 17, le dice, después de que concluye, le dice, vendrá, dice el 15, el 16, vendrá y destruirá a estos labradores y dará su viña a otros. Y convenimos entonces que Dios ahora, porque Israel le rechazó, entonces abre la puerta para que nosotros los gentiles formásemos parte también de su pueblo, conocido como la iglesia. Israel no es la iglesia. Israel tiene un plan, Dios tiene un plan para ellos. ¿Lo ha desechado Dios? No. Pero ellos tienen que pasar un momento de grande tribulación. Pero mientras tanto somos nosotros los que Dios ha convenido por entregarnos este gran don y formar parte de esta iglesia. Dice el versículo 16, entonces destruirá a estos labradores, dará su viña a otros. Cuando ellos oyeron esto, dijeron, Dios nos libre. No sé qué Dios están hablando ellos. Porque Dios ya había determinado su juicio por su impiedad, por su forma en que ellos actuaron y cómo le dieron la espalda al Señor. El 17, pero él mirándolos, Jesús, a ellos, confrontándolos, ¿cierto? Dijo, ¿qué es lo que está escrito? Y Jesús cita el Salmo 118, el versículo 22, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. La piedra que es la roca, y la roca era Cristo, dice el apóstol Pablo en Corintios. Pero en los Salmos encontramos innumerables referencias a Dios como la roca. Él es mi roca fuerte, ¿cierto? Entonces, obviamente que Jesucristo está diciendo que Él es el Dios, ¿cierto? ¿A qué se refieren las Escrituras como la roca? Entonces la piedra, en este caso que desecharon los edificadores, que se supone el pueblo de Israel, ha venido a ser la cabeza del ángulo. Dios estableció a Jesucristo como la piedra principal. Dice, ha venido a ser cabeza del ángulo. Todo aquel que cayere sobre aquella piedra será quebrantado. Es decir, todo el que creyere, y aquí este versículo nos menciona dos opciones, salvación o perdición. Todo el que cayere sobre aquella piedra será quebrantado, mas sobre quien ella cayere le desmenuzará. Si vamos a Primera de Pedro, el capítulo 2, el versículo 4 en adelante. Primera de Pedro. Capítulo 2, versículo 4, y Pedro va a citar literalmente lo que Jesucristo ya había enseñado aquí en esta última semana del templo. Podemos ver que el Espíritu Santo inspiró a Pedro para recordarnos que Jesucristo es la roca. Dice, acercándonos a Él. ¿De quién está hablando Jesús? Pedro, de Jesús. Piedra viva, desechada ciertamente por los hombres. Y recordemos que en Cesarea de Filipo,
donde está el monte Hermón, donde se supone que el libro extra bíblico, el libro de Enoch, dicen que los vigilantes descendieron, allí se abrió un portal donde bajaron. Esto es extra bíblico, porque el libro de Enoch no es un libro inspirado, pero él hace un relato de que allí descendieron los 200 vigilantes que se contaminaron por las mujeres y de donde nacieron los gigantes. Pero allí mismo, en ese lugar, Pedro hace una brillante declaración y dice: tú eres el Cristo, el ungido, el Mesías. Y Jesús le dijo: bienaventurado eres Pedro, eres dichoso, porque esto no te lo dije yo, sino mi Padre que está en los cielos te lo ha revelado. Entonces, Pedro ahora hace una síntesis y dice, acercándonos a él, piedra viva. Él es la roca, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Para Dios, Jesucristo es escogido, precioso, es su Hijo unigénito. Vosotros también, y ahora habla al pueblo. Recuerda algo que dijo Jesús y ahora transmite entonces una exhortación para decirnos: vosotros también, como piedras vivas, nosotros, piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. Y aquí hay dos componentes que Pedro menciona y que yo quiero resaltar: casa espiritual y sacerdocio santo. En el templo, o más bien dicho, en el tabernáculo, en el desierto, donde esa primera generación aprendió lo que significaba la santidad de Dios, que cuando se acercaban, ¿cierto?, a un sacrificio, tenía que llevar un cordero perfecto, sin mancha, sin tacha, ¿cierto?, sin magulladuras, sin rasguñaduras, para ser sacrificado o llevar una ofrenda. El tabernáculo representaba la gloria de Dios cuando Él se manifestaba, ¿cierto?, en esa nube de humo maravillosa allí en el desierto. Entonces, la casa de Dios, ahora somos nosotros en nuestro cuerpo, en nuestro templo. Pablo dice en 1 Corintios 6 que nuestro cuerpo es templo, es la casa espiritual de Dios, es donde, por la gracia de Dios, como un misterio, el Espíritu de Dios viene a vivir en nosotros y produce en nosotros entonces ese nuevo nacimiento, esa restauración, esa regeneración. Pero como casa de Dios nosotros debemos vivir en la santidad que corresponde, porque somos habitación del Dios Santo, el Dios creador del universo, de todo cuanto hay. Dios no habita en lugares hechos por los hombres, construidos por los hombres, sino que habita hoy en nosotros por la fe, por medio de su Espíritu Santo. Entonces, somos piedras vivas, edificados como casa espiritual y como sacerdocio santo. En el día de Yom Kippur, en la gran fiesta anual, donde se celebraba la expiación, como un método en que Dios perdonaba el pecado de Israel cuando se ponía las manos sobre el carnero, ¿cierto? Y era degollado y esa sangre era esparcida en el arca, en el propiciatorio. Entonces Dios cubría los pecados del pueblo. Cuando un sacerdote no estaba viviendo una vida santa y no vivía de acuerdo a los principios que Dios estableció por Moisés en el libro de Levítico, ese sacerdote moría irremediablemente en ese lugar cuando estaba ministrando. Por eso los sacerdotes en las vestiduras tenían que usar unas campanillas. Y cuando entraban a ministrar al lugar santo, santísimo, los amarraban en sus pies. Porque cuando estaba ministrando y estaba la gloria de Dios allí en el lugar santísimo, las campanillas se escuchaban, pero cuando bajaba la gloria de Dios y no se escuchaban las campanillas, entonces todos sabían que ese hombre, Dios lo había matado. ¿Por qué? Porque no estaba viviendo santidad. Nosotros como cuerpo de Cristo, como iglesia, como piedras vivas, somos casa de Dios. Nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y como sacerdotes, ¿cierto? Porque Pedro mismo dice que nosotros somos una nación santa, somos sacerdotes para Dios. Podemos interceder directamente delante de Dios por medio de Jesucristo, pero no podemos nosotros darnos el lujo de dejar que el pecado manche nuestras vestiduras.
porque estamos viviendo sobre todo la última hora. Y no es tan solo por eso, sino porque somos recipientes, vivimos, ¿cierto? Nuestro cuerpo es recipiente del Espíritu Santo y Dios es santo. Cuando Isaías vio el templo, vio a Jehová, ¿cierto? En el templo, sentado en su trono, los querubines cantaban santo, santo, santo. Y muchas veces nosotros olvidamos que debemos vivir en esa santidad de vida. Entonces Pedro está diciendo aquí, somos sed edificados. Entonces hay una relación directa en que Dios nos edifica, pero al mismo tiempo nos edificamos mutuamente. Cuando vamos al libro de los Hechos, del capítulo 2, podemos ver que una de las prácticas que ellos tenían era la palabra de Dios, la doctrina, el compartimiento del pan, las oraciones, la comunión y la coinonía. Eso es parte de la edificación, el amor mutuo, que es un reflejo de ese amor que Dios está derramando en nuestros corazones. Se supone cada día el amor ágape. Entonces, como iglesia somos piedras vivas, somos casa espiritual, Dios habita en nosotros y como sacerdotes nosotros somos entonces llamados a vivir en santidad. ¿Por qué? Para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Fíjense que ya no se trata de un sacrificio físico, sino de un sacrificio espiritual. Y esto lo podemos hacer en nuestra casa, en nuestro tiempo de adoración y devoción a Dios. Entonces, para ofrecer, debemos tener cuidado cómo nos presentamos delante de Dios. El Salmo 24 dice que el limpio de manos y puro de corazón podrá estar en la casa de Dios. Interesante, porque ¿se acuerdan la alabanza? Yo se lo conté una vez que cantamos, ábreme las puertas de justicia. Cuando el pueblo se reunía a ir al templo, entonces golpeaban las puertas del templo porque estaban cerradas, golpeaban y de dentro preguntaban, ¿qué quieren? ¿A qué vienen? Y de afuera decían, ábreme las puertas de justicia para poder entrar, porque era el propósito de entrar, adorar a Dios en el templo. Y allí mismo el Salmo dice, limpio de manos y puro de corazón. Y Jesucristo lo refrenda en el Sermón de la Montaña cuando dice, bienaventurados los de puro corazón, porque ellos verán a Dios. Entonces, qué interesante que Jesús les dice a ellos, la piedra angular, dice, fue desechada. Pero nosotros somos piedras vivas y el sustento, el fundamento es esta roca que es Cristo, dice aquí el versículo 6, por lo cual, dice de 1 Pedro 2:6, dice, por lo cual también contiene la escritura, he aquí pongo en Sión, es decir, en Jerusalén, la piedra principal del ángulo. Y ellos lo sabían, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Jesús les dijo a ellos aquí, todo aquel que cayere sobre aquella piedra será quebrantado. Pero Pedro nos da una versión más moderna, por decirlo así, más explicada. Entonces nos dice que el que cree en él no será avergonzado. Pero para vosotros, dicen, los que creéis, él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo y piedra de tropiezo. Por eso los judíos hoy en día se escandalizan y también la gente del mundo no quiere saber nada de Jesucristo. Y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra. Fíjense, en la palabra, siendo desobedientes. Entonces el punto de inflexión en la vida del ser humano son las palabras de Jesús. Jesús dijo, mis palabras son vida, son espíritu. Y el espíritu da vida. Entonces, el pueblo de Israel no quiso aceptar las palabras de Jesús. Tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Mas vosotros, y ahora, recuerden, Pedro está escribiendo a los judíos dispersados que son cristianos en la diáspora, fuera de Jerusalén, pero también hay gentiles. Pero Pedro les dice, mas vosotros sois linaje escogido. ¿Quién fue el linaje escogido desde el principio? Israel. Dios escogió a Israel de un hombre que trajo de Ur y lo llevó a Canaán.
Y de allí, a través, ¿cierto?, de Isaac, después de Jacob, y hasta que bajaron, ¿cierto?, a Egipto, y después en el desierto ya eran casi 2 millones, y de ahí Dios a Jacob le cambia el nombre por Israel, y de ahí se adopta el nombre de Israel. Entonces Dios los escogió, no por ser una gran nación, dijo, yo los he escogido a ustedes, sino porque eran los más pequeños. Dice, soy linaje escogido, real sacerdocio, pero también nosotros somos linaje escogido. Somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Por qué adquirido? Porque Dios nos compró a precio. Y el precio fue la cruz del Calvario. Para que anunciéis las virtudes. Entonces, fíjense, hay una relación directa con mi experiencia de ser salvado por Jesucristo y con lo que yo comunico también por el impacto de esa salvación en mi vida. Por eso anuncio las virtudes de aquel que me llamó. ¿De dónde? De las tinieblas. Cada uno de nosotros estaba en tinieblas, perdido. Efesios 2 dice que éramos hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios nos llamó de las tinieblas, desde las tinieblas, a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, no éramos nada. Pero ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia. Pero ahora habéis alcanzado misericordia. ¡Wow! ¡Qué tremendo lo que Dios ha hecho por nosotros! Volvamos aquí al pasaje. Entonces Jesús les dice a ellos que Él es la roca y que el que cree en Él tiene salvación. Y Jesús en muchas formas se los dijo. Se lo he dicho a ustedes en miles de formas, pero ustedes no quieren creer porque ustedes son hijos del diablo. Ellos creían que eran hijos de Abraham. No, vuestro padre es el diablo. Él es asesino, ladrón. Y el versículo 19, entonces aquí ahora entra otro grupo, los herodianos. Los herodianos eran una facción política que estaba a favor de Roma y de Herodes, de la familia real. Era un grupo como nacionalista, por decirlo así. Procuraban los principales sacerdotes y los escribas echarle mano en aquella hora, porque comprendieron que contra ellos había dicho esta parábola. Estaba clarito lo que les estaba diciendo, pero temieron al pueblo, tenían miedo, eran cobardes. Nunca fueron capaces de enfrentar a Jesucristo directamente. ¿Saben por qué? Porque ellos no querían, a pesar de que la verdad les golpeaba la cara, ellos no la iban a aceptar. Han conversado con personas que muchas veces, a pesar de que ellos conocen la verdad o pudieran enterarse de la verdad por lo que les informamos, pero ellos particularmente quieren imponer su pensamiento. Y a como dé lugar, ellos van a querer establecerlo porque su premisa es esa. Quieren disfrutar, ¿cierto?, esa conversación donde ellos se sienten vencedores por sobre cualquier otra opinión. A pesar de que la verdad, como mencioné, al igual que estos hombres les esté golpeando la cara, pero ellos jamás van a doblegar porque su orgullo se los come y están, ¿cierto?, encadenados a una conmovisión específica en la vida. Entonces estos eran culpables. Los escribas, ¿cierto?, estaban cómodos, ¿cierto?, en su posición. Los sacerdotes estaban ahí en el templo, tenían la venia de Roma, así que el status quo les convenía. Y Jesús era un escollo. Entonces dice aquí el versículo 20, y acechándole enviaron espías que se simulasen justos a fin de sorprenderle en alguna palabra, para entregarle al poder y autoridad del gobernador. ¿Por qué? Porque los herodianos estaban vinculados directamente y políticamente con Herodes y con Roma. Así que lo iban a acusar de traidor a César. Y eso exigía inmediatamente la pena de muerte. Dice aquí que ellos iban a simular. Qué interesante eso. Es como un actor. Iban a actuar. Y hoy en día en la iglesia encontramos gente que actúa, que aparenta ser cristiano. No sé por qué razón. Cuando lo más fácil es ser cristiano. Pero hay gente que vive de esa forma, un estilo, se autoengañan, viven de esa forma, piensan que son cristianos, pero van
no sé si estudia la Biblia, no sé si tiene una relación con Dios, pero simula. Fíjense, entonces contrataron a estos para que fueran, para entregarle al gobernador, y le preguntaron diciendo: maestro, sabemos que dices y enseñas rectamente y que no haces acepción de personas, sino que enseñas el camino de Dios con verdad. Y aquí lanzan la pregunta: ¿no es lícito dar tributo? ¿Nos es lícito dar tributo a César o no? Primero, llegan así con esa forma de seducción, ¿cierto? Como golpeando el hombro, como salamería, maestro. Y Jesús dijo que no lo llamaban maestro. Sabemos que dices y enseñas rectamente y que no haces acepción de personas. Y todas las cosas que dicen encajan con el ministerio, con la obra y con la forma de actuar de Jesús. Esto me lleva también a lo siguiente, que Satanás conoce todo nuestra forma de actuar, todo nuestro proceder. Vi un video tiempo atrás que decía que cuando Satanás viene, no te llama por tu nombre, sino te llama por tus errores. Pero cuando Dios viene, no te llama por tus errores, sino te llama por tu nombre. Y Él sabe que cuando tú te arrepientes, Él está listo para perdonarte. Pero aquí Satanás viene adulando. Entonces hay una cosa que no debemos olvidar. Por eso Pablo nos enseña a vestirnos con la armadura de Dios. Porque Él nos conoce. Satanás conocía todo acerca de Jesús. Y aquí lanzan el dilema. Y el dilema en la concepción judía consistía en darle la oportunidad a Jesús que diera dos respuestas. Y las dos iban a ser condenatorias. ¿Nos es lícito dar tributo a César o no? Si decía, sí, hay que dar, los judíos que los estaban escuchando lo iban a acusar de traidor, porque se supone que el Mesías los iba a liberar del yugo romano. Por lo tanto, iba a ser considerado un traidor a los ojos de judíos. Si decía no, iba a ser considerado entonces un hombre que se estaba rebelando contra la autoridad de César. Ese es el dilema. Y el dilema siempre tiene esa intención de que las dos respuestas que puedas dar, las dos te van a conducir al error. Hoy día los ateos usan muchos esta forma de dilema para engañar y confundir a los cristianos. Ellos pensaron que iban a confundir a Jesús, pero Jesús les dice más, él comprendiendo la astucia de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis? ¿Por qué me ponen a prueba? Esta palabra tentar es poner a prueba para el mal, para destruir. Porque Jesús sabía que lo iban a acusar con César. Y dijo: mostradme la moneda. ¿De quién tiene la imagen y la inscripción? Jesús sabía que era César. Pero los obliga a ellos al diálogo y los mete en un diálogo que ellos saben que no puede salirse. Ellos llegaron con astucia. Ellos, ¿cómo van a querer seducir al Dios de toda la creación, al Dios omnisciente? Entonces Dios los obliga. ¿Y de quién es la imagen? Y le respondieron: de César. Mostradme la moneda. ¿De quién tiene imagen y de inscripción? De César. Entonces le dijo: pues dad a César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y no pudieron sorprenderle en palabra alguna delante del pueblo, sino que maravillados de su respuesta callaron. Porque estos tipos eran expertos en los dilemas para hacer caer a la gente, porque así gobernaban y manipulaban a la gente, como hoy día muchos predicadores manipulan a la gente con falsas enseñanzas, con herejías, y los empujan para que tomen dos opciones de vida, para hacerlos sentir culpables, cosa que ellos como líderes queden como los superpotentados para darles solución a sus problemas. Eso hacen muchos hoy en día. Pero Jesús, ¿quién lo iba a sorprender? No es nada oculto delante de Dios. Y a pesar de que el corazón es engañoso, solamente Dios lo conoce, y Jesucristo, como es Dios, pudo establecer entonces la intención de su corazón. Y ahora Jesús le va a responder a los fariseos, a los saduceos, perdón.
Dice, llegando entonces algunos de los saduceos, los cuales niegan, fíjense, haber resurrección, le preguntaron. Y aquí, fíjense las hordas como llegan, unas tras otras, los herodianos, los escribas, los sacerdotes, los fariseos. Y ahora, ¿quiénes llegan? Los fariseos, los saduceos, perdón. Llegando entonces, niegan haber resurrección, diciendo, maestro, me imagino la voz, así, típico así, bien. Maestro, Moisés nos escribió, si el hermano de alguno muriere teniendo mujer y no dejare hijos, que su hermano se case con ella y levante descendencia de su hermano. Esto está en Deuteronomio 25, versículos de 5 al 10. ¿Y cuál es el propósito? De proteger a la mujer y a los hijos. Cuando no había heredad, moría el hermano y quedaba uno, entonces la mujer podía casarse con el hombre para no perder la heredad y para que sus hijos también quedaran protegidos. Es una forma que Dios cuidaba entonces a las mujeres en el Antiguo Testamento. Dice el versículo 20, y aquí ellos quieren lanzar su historia, dice, hubo pues 7 hermanos, y el primero tomó esposa y murió sin hijos, y tomó el segundo, dice, y la tomó el segundo, el cual también murió sin hijos. La tomó el tercero, y así todos los 7 se murieron sin dejar descendencia. Finalmente murió también la mujer. Pregunta, ellos lo creían. Fíjense lo que dice Lucas. Niegan el 27. Llegando algunos de los saduceos, los cuales niegan haber resurrección. Niegan. ¿Qué le dice el versículo 29? El 31. 33. La pregunta, ¿es la resurrección? Ellos no querían en la resurrección. Es como conversar con los comunistas. En la resurrección, pues, ¿de cuál de ellos será la mujer, ya que los 7 la tuvieron por mujer? Jesús va a presentar 3 argumentos aquí contra ellos. Que la resurrección es para los justos. La vida eterna es una promesa de parte de Dios para quien cree en Jesucristo. Y les va a presentar, como ellos no creían, en la palabra, que toda la Escritura tiene autoridad para dirigir y gobernar la vida del ser humano. Y que de ella podemos extraer las verdades, ¿cierto?, que nosotros estudiamos. Dice aquí, entonces respondiendo Jesús les dijo, los hijos de este siglo, primero, esta generación, los hijos de este siglo. Y esta palabra es interesante porque el apóstol Pablo también la usa en el libro de Romanos. Este siglo tiene que ver con toda esta humanidad que está presente. De esta, ¿cierto? Esta generación, la que fue antes, la que fue antes, la que fue antes. Esta generación. Jesús entonces hace una diferencia. La generación de este siglo que no conoce a Dios. Los hijos de este siglo se casan, viven. El casamiento era una forma en que Dios permitió en el Antiguo Testamento para que la humanidad se perpetúe, porque en este siglo la gente muere por causa del pecado. No tan solo muere espiritualmente, como dice Romanos 3:23, que la paga del pecado es muerte, pero también morimos. Cada generación va muriendo, ¿cierto? Y así los abuelos, los padres, después nosotros, y así, a no ser que Jesucristo venga. Entonces, los hijos de este siglo se casan. El casamiento está permitido por Dios, obviamente, porque es una forma también de desarrollarse y que la población crezca, y se dan el casamiento. Más los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo. Fíjense la distinción que hace Jesús. Este siglo, aquel siglo. En este siglo estamos perdidos, muertos en pecado, pero en ese siglo, si hemos creído, tenemos vida eterna. Fíjense, dice, pero los de aquel siglo, dice, pero los tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni se dan el casamiento. Los saduceos tenían la noción y la concepción de que la vida en el futuro, si es que ellos creían, era tal como vivirla en este siglo. Pero Jesucristo hace una diferenciación. Porque cuando uno parte de esta vida conectado con Dios en una relación personal, llega
a la tierra que Dios nos prometió, al lugar que Dios nos prometió. Y dice que allí no se casan ni se dan en casamiento porque no pueden ya más morir, porque tienen la eternidad, la promesa de la vida eterna que Dios ha prometido, pues son iguales a los ángeles. No son como los ángeles, son iguales a los ángeles en eternidad. Dice, y son hijos de Dios, y al ser hijos de y son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección. Entonces la vida de este siglo obviamente no tiene nada que ver con la vida del siglo que viene. Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Dios dijo que envió a su Hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga ¿qué? Vida eterna. ¿Y en cuál siglo? En el siglo siguiente, no en este. ¿Se dan cuenta entonces? Y Jesucristo le está diciendo, ustedes son de este siglo. Segundo, el versículo 37. Pero en cuanto a que los muertos han de resucitar, aún Moisés lo enseñó en el pasaje de la zarza, y aquí lo lleva a la escritura. Ellos creían solamente en el Pentateuco, entonces lo lleva a Éxodo 3:16. Pero en cuanto a que los muertos han de resucitar, aún Moisés lo enseñó en el pasaje de la zarza, cuando llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Porque Dios no es Dios de muertos, porque ellos no creían en la resurrección. Como muchos agnósticos o ateos, ¿cierto? Piensan que la vida es tan determinista que culmina con la muerte y se acabó, como los testigos de Jehová. Pero nosotros como cristianos tenemos la promesa de la vida eterna. Por lo tanto, Dios no es Dios de muertos, porque Abraham está vivo, Isaac está vivo, y Dios de Jacob, porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, pues para Él todos viven, todos los que han creído en la autoridad de la palabra de Dios, todos los que han creído en las promesas de Dios, todos los que, cierto, por efecto del poder de la resurrección, alcanzan la gloria eterna. Pero somos del próximo siglo, no de este siglo. En Efesios 2 dice que el príncipe de este siglo, ¿quién es? Satanás. Entonces, Jesús, ustedes son de este siglo. No entienden. Dios es Dios de vivos, no de muertos. Así que Jesús le expone ahí la autoridad de las Escrituras, la misma que ellos rechazaban. En el 39 dice, respondiendo a algunos de los escribas, dijeron, maestro, bien has dicho. Como si necesitara de ellos para darle validez a la autoridad de la palabra de Dios. Y no osaron preguntarle nada más. Entonces él les dijo, ¿cómo dicen que el Cristo es hijo de David? Pues el mismo David dice en el libro de los Salmos, Salmo 110, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra. Dijo el Señor, en el Salmo 110 dice, y dijo Jehová a mi Señor, dijo Jehová a Adonai. Qué interesante esos títulos. Jehová le dijo a Adonai, y Adonai es traducido al griego como Kyrios. Y cuando los discípulos le dicen a Jesús, Señor, le están diciendo Kyrios, le están diciendo, tú eres Adonai del Antiguo Testamento, tú eres Jehová. Es interesante. Entonces, David reconoce que hay una autoridad superior a él y reconoce y le llama a mi Señor. Entonces le dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. David pues le llama Señor. ¿Cómo entonces es su hijo? Y aquí está la paradoja que Jesús le presenta. Porque no querían reconocer que él era el Mesías. Mateo nos presenta a Jesús como el hijo de David. El ciego Bartimeo, ¿cómo lo llama? Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. En 1 Corintios 15 nos dice la Escritura que Jesucristo le va a entregar todo al Padre cuando Él ponga todos los enemigos bajo sus pies. Y el versículo 45 dice, y oyéndolo todo el pueblo, dijo a sus discípulos, guardaos de los escribos, tengan cuidado con esos falsos maestros de las Escrituras.
Y aquí menciona algunos aspectos de lo que ellos hacen, que gustan de andar con ropas largas. Hoy en día andan con trajes de sobre $1.000.000, en autos carísimos, viven en casas lujosas. Dice, guardaos de los escribas que gustan, les gusta. No es tan solo un deseo por ponerse algo, sino porque les carcome el deseo de tener, porque jamás, nunca tuvieron la oportunidad de tenerlo por su propio esfuerzo, por su trabajo, porque son incapaces de lograr algo por sus propios méritos, sino que aprovechándose de la gente ingenua que no estudia la Biblia, se enriquecen a costa de ellos. Entonces, les gustan andar con ropas largas y aman las salutaciones en las plazas. Hoy en día se rinde la pleitesía a esta clase de pastores que no tienen nombre. Y les gustan las primeras sillas en las sinagogas. Las sinagogas surgen después de que Judá vuelve del exilio. Y sinagoga significa sentarse juntos para estudiar la escritura. Como nosotros hacemos eso, nos sentamos juntos para estudiar las escrituras. Entonces, dicen, aman esos lugares, la primera silla en las sinagogas y los primeros asientos en las cenas. ¿Has visto esa iglesia enorme donde está lleno de asientos? Al frente está lleno de momias, ¿cierto? Con corbata ahí, como mostrándose a la gente como si fueran superiores, pero en realidad es parte de esto. Y le gustan los primeros asientos en las cenas. Fíjense que devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación. No es que la oración está mal, sino que es un pretexto para sacarle dinero a la gente. ¿Cuántos hoy en día hablan, cierto, a pesar de que es antiguo, de los años 80, pero de que la doctrina del pastor, cierto, el pastor tiene potestad sobre la gente y le dice qué hacer, lo que deben no hacer, lo que dar, etcétera. Y conectado con esto, y con esto termino, ¿cierto? Porque aquí están los fariseos, aquí están los escribas, aquí están los herodianos, aquí está el grupo selecto que quiere destruir a Jesús, levantando ahí mismo. Jesús dice, los ojos vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas, en el templo, porque estaban ahí en el templo. Y estas arcas estaban en el atrio de las mujeres, porque las mujeres no tenían acceso al lugar de los hombres. Y allí habían 11 arcas en forma de shofar, como la trompeta esa. Y ahí tenían una para los sacrificios, comprar leña, para la mantención, y la ofrenda voluntaria. Y estaban ahí. Dice, y vio también una viuda muy pobre que echaba 2 blancas, que es la expresión, es como tener 2 pesos hoy en día. ¿Qué valen 2 pesos? Nada, pero para ella era todo su sustento. Fíjense que la viuda no tenía un plan B. Los ricos tenían un plan B, porque ellos, miren lo que dijo, y en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos, porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios de lo que les sobra. Es decir, ellos tenían para dar, pero además tenían un plan B. Pero ella no tenía plan B, es decir, todo el sustento de su día lo entregó. Una forma de poner su confianza y fe absoluta en la provisión de Dios. No sabía qué iba a pasar, porque todo lo que tenía lo puso ahí. No tenía un plan B, no tenía un amigo que iba a prestar dinero, no iba a ir al banco a pedir un préstamo, no, se quedó sin nada. Pero los ricos se echaron de lo que les sobraba. Ellos tenían plan B, ellos podían seguir viviendo. Dice, porque todos se echaron de las ofrendas de Dios, de lo que les sobra, más esta de su pobreza, echó todo el sustento que tenía. Ellos daban calculando para recibir honra de los hombres, pero ella dio confiando en Dios con todo su corazón. Y allí estaban los escribas y fariseos, y eso obviamente fue un golpe también de parte de Jesús a ellos.
Entonces, para concluir, somos casa del Dios espiritual. Somos templo del Dios vivo. Es un misterio que Dios nos ha dado y nos enseña por medio de la Escritura. Por eso debemos cuidar nuestro cuerpo, que es templo del Espíritu Santo. Como sacerdotes de Dios debemos ofrecer sacrificios vivos a Dios. Pablo dice que es nuestro culto racional. Es decir, nuestra adoración debe ser inteligente, nuestra búsqueda debe ser inteligente. Y tenemos que tener cuidado con la gente del mundo, con la gente de este siglo, porque ellos no conocen a Dios y están bajo la influencia del Dios de este siglo, que es Satanás. Nosotros no pertenecemos a este siglo. Nosotros somos del otro siglo, y a pesar de que estamos viviendo en este siglo, Jesús oró por ti y por mí cuando dijo: Padre, no te pido que los saques del mundo, sino que los guardes del mal. Y cuando Jesús enseñó a orar a sus discípulos, parte de la oración dice: mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria. Entonces, como cristianos debemos orar para que Dios nos guarde del mal que opera bajo la soberanía que Dios permite, para que el Dios de este siglo se mueva y haga estas cosas. Veíamos en la mañana 7 personas muertas por alguien que venía escapando en un automóvil. Y a lo mejor había un cristiano ahí, no sabemos. Entonces, muchas veces recibimos consecuencias de cosas, de decisiones erradas que toman gente que opera bajo este siglo. Por eso Pablo dice: más nuestra ciudadanía está en los cielos. Buscar las cosas de arriba, porque ese es el otro siglo, es el que va a irrumpir también en un momento con el gobierno de Jesucristo, para después pasar a la eternidad para siempre. Pero mientras tanto vivimos en un mundo que se está agotando absolutamente y está siendo destruido por las fuerzas del mal. Tú y yo vivimos en este mundo. Es como las paredes cuando se cierran, a veces da esta impresión. Pero nosotros debemos confiar, porque Jesucristo venció a este mundo. Nosotros somos más que vencedores por Jesucristo. Y lo último, tercero, que los fariseos y los ricos estaban calculando el beneficio que iban a recibir. Y nosotros debemos aprender que cuando damos, estamos diciéndole: Dios, tú eres mi proveedor y doy de todo mi corazón. Probablemente tengo una reserva, pero no descanso en eso, porque tú eres mi provisión y lo doy con todo mi amor para ti. Vamos ahora. Padre, en el nombre de Jesús, te alabamos, te bendecimos y te agradecemos, Señor, por todos los que estamos aquí este día, por los que están allí, Señor, también escuchando el estudio. Oramos por ellos para que tú los sanes, Señor, los que están enfermos. Oramos especialmente por Mayro, por esta caída que tuvo, Señor, para que, Señor, no haya consecuencias en su cuerpo. Oramos por Matías, por Ángel, Señor, que también están resfriados todavía, Señor. Y oramos por nosotros, Señor, para que nuestro corazón sea guardado, Señor, del mal. Nuestra mente sea guardada del mal, Señor. Y que podamos alabarte, Señor, con todo nuestro corazón, como sacerdotes, Señor, con cánticos espirituales que glorifiquen tu nombre, Señor. Gracias por este día, por lo que queda de él. Ayúdanos, Señor, a regresar a nuestro hogar, Señor, en paz. Y oramos por los niños, Señor, y por todos los que mañana se reintegran a sus labores, Señor. Por Cristo Jesús te damos gracias. Amén.